Unified WBC and WBA Flyweight Champion of the World, the Amazing Boy, Kenshiro Teraji. Y que tiene buen rango Justo en el botón conectó Kenshiro Teraji. ¿Pueden 10 rounds a 2 ser una victoria justa cuando fuiste mandado a la lona? ¿Puede un juez estar tan ciego como para darle una paliza unilateral a quien casi es noqueado? La noche del 30 de julio de 2025, en el corazón de Yokohama, Japón, el mundo del boxeo fue testigo de una de las tarjetas más escandalosas de la historia moderna, 117-110. 7 rounds de diferencia en una guerra que se decidió por un cabello. Un campeón unificado, ídolo de toda una nación, destrozado en su propia casa por tarjetas que nadie puede explicar. Un retador que besó la lona y aún así, según un juez, dominó de principio a fin. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre esta noche no tiene explicación lógica, y la controversia que desató hizo temblar los cimientos del boxeo mundial. Esto es la historia completa de cómo Ricardo Sandoval robó, ganó o destrozó, tú decides, al intocable Kenshiro Teraji en el combate más polémico del año. La historia comienza meses antes, cuando Golden Boy Promotions tomó una decisión que muchos consideraron suicida: enviar a Ricardo "el Niño" Sandoval, un californiano de 26 años con 2 derrotas en su récord, directo a la guarida del león. Kenshiro Teraji no era un campeón cualquiera. Este japonés de 33 años era considerado uno de los mejores peleadores libra por libra del planeta, un artista del ring que había unificado los títulos mosca del CMB y la AMB, y que soñaba con convertirse en campeón indiscutido antes de subir de categoría para enfrentar a las grandes estrellas. Teraji era intocable en Japón, y la lógica del boxeo dictaba una sentencia clara: es imposible ganarle una decisión a un campeón japonés en su propio país. La historia estaba escrita antes de que sonara la primera campana. Pero Oscar de la Hoya, la leyenda que promovía a Sandoval, veía algo diferente en su peleador. El Niño venía de 7 victorias consecutivas, después de una derrota ajustada por decisión mayoritaria ante David Jiménez en 2022. Sandoval había sido el sparring, el undercard, el peleador de relleno en las grandes carteleras de Golden Boy. Ahora finalmente tenía su oportunidad, su última oportunidad. A los 26 años, con 27 victorias y 18 knockouts, Sandoval sabía que si perdía en Japón, probablemente nunca volvería a tener un chance por el título mundial. Era ahora o nunca, y esa mentalidad, esa desesperación controlada, sería su mayor arma. El Yokohama Buntai se llenó aquella noche de verano. Miles de fanáticos japoneses llegaron para ver a su héroe demoler al retador estadounidense. Las banderas del sol naciente ondeaban por todo el recinto. Los cánticos de apoyo a Teraji hacían vibrar las paredes. Sandoval entró al ring sabiendo que estaba completamente solo, a miles de kilómetros de casa, en territorio enemigo, donde los jueces históricamente han favorecido a los locales sin piedad. Pero cuando las luces se apagaron y el spotlight iluminó el cuadrilátero, algo cambió en los ojos del californiano. No había miedo, solo determinación pura y hambre de gloria. La campana inicial sonó como un disparo, y Sandoval hizo algo que nadie esperaba. Atacó primero. Con una intensidad salvaje, el Niño salió disparado hacia Teraji, lanzando su jab como una ametralladora, conectando combinaciones que sorprendieron al campeón japonés. Los analistas que habían predicho una victoria fácil para Teraji se miraron confundidos. ¿Qué estaba pasando? ¿Este era el mismo Sandoval que venía como un cordero al matadero? El retador no estaba respetando la reputación del campeón. Estaba peleando como si ya fuera suya la corona. Round tras round, en esos primeros asaltos, Sandoval presionaba, conectaba, hacía retroceder a Teraji. Los golpes más limpios, los más impactantes, llevaban el sello californiano. El público japonés quedó en silencio, incapaz de comprender cómo su invencible guerrero estaba siendo superado en ritmo. Pero Teraji no había conquistado 2 divisiones de peso por casualidad. El japonés era un maestro táctico, un boxeador inteligente que sabía que las peleas no se ganan en los primeros rounds. Comenzó a absorber la presión, a estudiar los patrones de Sandoval, a esperar su momento. En el tercer round, Teraji cambió de estrategia. Se metió en la corta distancia, llevó la pelea a un territorio donde su poder era superior.
Las manos del campeón, más afiladas, más experimentadas, comenzaron a encontrar su objetivo. Arrinconó a Sandoval contra las cuerdas y soltó combinaciones que hicieron eco en todo el edificio. El estadounidense aguantó, pero ahora la pelea se había convertido en una guerra de intercambios brutales. Cada golpe conectado era una declaración de intenciones. Cada round se sentía como una batalla épica contenida en 3 minutos de violencia controlada. Y entonces llegó el quinto round, el momento que debió cambiar toda la historia. Teraji, con la precisión de un cirujano, conectó un 1-2 perfecto. El jab abrió la guardia de Sandoval, y el recto de derecha que siguió fue como un martillo cayendo sobre un yunque. Sandoval no lo vio venir. El impacto resonó en el Yokohama Buntai como un trueno. El niño cayó a la lona, sus piernas traicionándolo por primera vez en la noche. El referee Steve Saint-Germain comenzó la cuenta mientras miles de gargantas japonesas explotaban en un rugido de victoria anticipada. 1, 2, 3. Sandoval estaba sobre una rodilla, sacudiendo la cabeza, tratando de limpiar la niebla de su cerebro. 4, 5, 6. Se levantó. Asintió al referee que podía continuar, pero sus ojos todavía bailaban en sus órbitas. Teraji se lanzó al ataque, oliendo la sangre, buscando el knockout que sentenciaría la pelea. Los últimos segundos del round fueron un asedio implacable, con Sandoval cubriendo, moviendo, sobreviviendo a base de puro instinto y coraje. Cuando la campana salvó a Sandoval, muchos pensaron que era cuestión de tiempo. Los comentaristas en DAZN ya estaban preparando sus análisis sobre la dominación de Teraji. Oscar de la Hoya, viendo desde ringside, tenía el rostro tenso, sabiendo que su peleador estaba en el borde del abismo. Pero en esa esquina, durante ese minuto de descanso, algo extraordinario sucedió. El equipo de Sandoval no le gritó, no le exigió, simplemente le recordó por qué había viajado miles de kilómetros. Le recordaron que esta era su única oportunidad, que nadie en California creía que podía ganar, que el mundo entero lo había descartado. Y el niño, Sandoval, con el rostro marcado y el orgullo herido, tomó una decisión. Si iba a perder, sería peleando hasta el último aliento. El sexto round comenzó y Teraji avanzó confiado, esperando terminar el trabajo. Pero Sandoval no retrocedió. Plantó sus pies en el centro del ring y le dijo al campeón con cada fibra de su ser: «Aquí me quedo». Los intercambios se volvieron salvajes, primitivos, dos guerreros rechazando el concepto mismo de la retirada. Teraji conectó un uppercut devastador en los segundos finales que debió derribar a Sandoval, pero el californiano se tragó el dolor y respondió con un gancho al hígado que hizo retroceder al japonés. La campana sonó y algo había cambiado irrevocablemente. Esta ya no era una defensa de título rutinaria, esto era una guerra, y Sandoval acababa de demostrar que no iba a rendirse. El séptimo round fue cuando la narrativa de la pelea se partió en dos. Sandoval salió de su esquina como un hombre poseído, lanzando bombas al cuerpo de Teraji, conectando una derecha limpia que hizo retroceder al campeón japonés por primera vez con verdadero dolor en su rostro. El público japonés, que había estado rugiendo minutos antes, ahora murmuraba con preocupación. Su héroe estaba sangrando, su rostro comenzaba a hincharse, y ese retador estadounidense, que se suponía debía estar terminado después del knockout, estaba peleando como si los primeros 6 rounds nunca hubieran existido. Teraji intentó retomar el control, pero cada vez que lanzaba una combinación, Sandoval respondía con 2. Los golpes al cuerpo del californiano comenzaron a cobrar factura. Teraji respiraba más pesado, su producción ofensiva disminuía. Los rounds se estaban escapando de las manos del campeón. En el octavo, la pelea alcanzó otro nivel de intensidad. Ambos peleadores se pararon en el centro del ring y simplemente se destrozaron mutuamente sin preocuparse por la defensa. Era boxeo en su forma más cruda y hermosa, dos hombres negándose absolutamente a ceder un centímetro. Sandoval alternaba su guardia con fluidez, ortodoxa, southpaw, confundiendo a Teraji y conectando ángulos que el japonés no podía anticipar. Cada juez en ringside estaba tomando nota de rounds imposibles de calificar, peleas dentro de la pelea, momentos donde cualquiera de los dos podía reclamar victoria. La tensión en el Yokohama Buntai era insoportable, el público dividido entre el horror de ver a su campeón en peligro y el respeto por el coraje sobrehumano del retador. El noveno round vio a Sandoval moverse con inteligencia,
manteniendo la distancia por largos tramos, castigando a Teraji con ataques certeros cada vez que el campeón trataba de cerrar el espacio. El ojo derecho de Teraji estaba visiblemente hinchado ahora, su visión comprometida, y Sandoval era lo suficientemente astuto para explotar esa debilidad. Conectó combinaciones desde ángulos que Teraji no podía ver venir, golpes que hacían girar la cabeza del japonés, acumulando daño, minando la confianza. Para este punto de la pelea, la producción ofensiva del campeón era claramente más medida, más cuidadosa, mientras que Sandoval solo crecía en confianza y agresividad. Era como ver a un león herido siendo acorralado por una hiena que había encontrado la debilidad en la armadura del rey. El 10º round trajo un momento de esperanza para el rincón japonés. Teraji alcanzó a Sandoval con una gran derecha que resonó en todo el estadio, un golpe que recordó a todos por qué este hombre era campeón. El californiano retrocedió por primera vez en rounds, y por un momento pareció que el momentum cambiaría de nuevo. Pero Sandoval tenía algo que Teraji no había enfrentado en años, una desesperación absoluta que se traducía en resiliencia infinita. Absorbió el golpe, sacudió la cabeza y siguió adelante como una máquina imparable. El round terminó parejo, dejando todo abierto para los dos últimos asaltos que decidirían el destino de dos carreras, dos sueños, dos narrativas completamente opuestas. El 11º round fue desgastante, brutal, agotador hasta para los espectadores. Ambos peleadores soltaron combinaciones salvajes, ninguno dispuesto a dar un paso atrás. Sandoval conectó al cuerpo, Teraji respondió a la cabeza, el japonés lanzó un uppercut, el californiano contestó con un gancho. Era imposible separar quién estaba ganando porque ambos estaban ganando y perdiendo al mismo tiempo, en una danza violenta donde cada segundo podía inclinar la balanza. Los jueces en ringside garabateaban frenéticamente en sus tarjetas, sabiendo que esta pelea se decidiría por detalles microscópicos, por interpretaciones subjetivas de rounds que podrían argumentarse en cualquier dirección. El público rugía con cada intercambio, japoneses y el puñado de estadounidenses presentes, unidos en el reconocimiento de que estaban presenciando algo especial. La campana del round 12 sonó como el inicio del apocalipsis. Ambos peleadores sabían que los 3 minutos finales definirían sus legacies. Teraji salió buscando el knockout que sentenciaría toda duda, que confirmaría su dominio, que mantendría su sueño de convertirse en campeón indiscutido. Sandoval salió sabiendo que necesitaba cada segundo de esos 3 minutos para convencer a jueces que históricamente favorecían al peleador local. Se encontraron en el centro del ring y desataron el infierno. Intercambiaron manos pesadas sin descanso, sin respiro, sin piedad. Teraji conectó varios derechazos consecutivos que tambalearon a Sandoval, haciendo que miles de gargantas japonesas gritaran anticipando el final. Pero el niño se negó a caer. Con 30 segundos restantes, Sandoval lanzó una última ráfaga de golpes, vaciando el tanque, dejando todo en el ring, conectando combinaciones mientras Teraji, agotado y herido, trataba de responder con lo poco que le quedaba. La campana final sonó, y el Yokohama Buntai explotó en un caos de emociones contradictorias. Sandoval fue levantado sobre los hombros de uno de sus entrenadores, gritando en celebración mientras las lágrimas corrían por su rostro magullado. Teraji regresó a su esquina con el ojo derecho completamente cerrado, recibiendo atención médica, exhausto, y con incertidumbre total sobre lo que dirían las tarjetas. Los minutos de espera fueron una tortura. Nadie sabía qué había visto cada juez. La pelea había sido demasiado cerrada, demasiado competitiva, con argumentos válidos para ambos lados. Cuando el anunciador tomó el micrófono, el silencio cayó como una lápida sobre el estadio. Las tarjetas, 114-113 para Teraji. El público japonés comenzó a rugir en aprobación prematura, pero el anunciador continuó. 115-112 para Sandoval. Silencio absoluto. Y entonces llegó la tarjeta que desataría la controversia más grande del año. 117-110 para Sandoval. El estadio explotó, no en celebración, sino en confusión, shock, incredulidad total. 117-110, 10 rounds para Sandoval de 12 posibles, incluyendo el round donde fue noqueado. La decisión dividida le daba la victoria a Ricardo "el Niño" Sandoval, quien se convertía en el nuevo campeón unificado mosca del CMB y la AMB. Pero esa tarjeta final había manchado todo. Oscar de la Hoya, hablando después para DAZN, admitió estar choqueado, especialmente yendo hasta Japón y peleando en el patio trasero de alguien más.
Sabemos que es imposible ganar una decisión, pero él lo logró. Pero hasta el promotor del ganador reconocía lo extraño de la situación. La tarjeta de 117 a 110 fue calificada por expertos como una barbaridad, una puntuación que no reflejaba la realidad de una guerra que debió decidirse por 1 o 2 puntos máximo, no por 7 rounds de diferencia. Las redes sociales explotaron con acusaciones de incompetencia, de robo inverso, de jueces ciegos. Kenshiro Teraji, el campeón destronado, vio sus sueños de convertirse en campeón indiscutido, destrozarse en su propia casa, víctima no de un knockout, sino de tarjetas que nadie puede explicar completamente. Ricardo Sandoval había logrado lo imposible, ganando en Japón contra un campeón local. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.